con Lourdes. Hay un momento de presentación genérica de las actividades a través de Mariana. Sugeriría para efecto del control del tiempo que dijéramos cuánto tiempo tenemos en este primer bloque de preguntas y respuestas a partir del trabajo de Lourdes, y luego el tiempo para irnos a las mesas y regresar a compartir. Entonces, Mariana, si nos ayudas con estas indicaciones, por favor. Bueno, vamos a destinar entonces media hora para que puedan hacer preguntas. Hoy tenemos 2 horas, así que 1 hora sería para los trabajos en grupo y una media hora posterior para poder discutir o poder compartir las distintas alternativas que se plantearon. Si les parece, lo hacemos de esa manera. Muy bien. Sí, bien. Bien. Entonces, queda abierto el micrófono para preguntas a propósito de la presentación que debimos haber visto con el trabajo de Lourdes. Sin duda, las partes llamativas no solamente es la utilización de técnicas, sino la postura y la mirada que Lourdes ha cultivado en los últimos años. No digo cuántos, Lourdes, pero que sin duda tiene que ver con un efecto directo en la práctica, nada que te cuenten a partir de un texto, de la teoría, sino del ejercicio permanente de búsqueda, de comunicación con las comunidades, y en algo que en lo particular me parece relevante, que es la relación de una universidad de puertas abiertas a las comunidades. Hay profesores que lo toman, hay profesores que no lo toman. Lourdes es de las primeras y sobre ello ha basado no solo su trabajo, sino sus reflexiones. Así que está abierto el micrófono para que ustedes puedan participar con sus preguntas, que esperemos que ya vengan organizadas para que no tomemos tiempo en explicar contextos. ¿Les parece? Solo un comentario, también a mí me parece muy importante el trabajo de Lourdes, porque ella trabaja el género y derechos y el cambio en las relaciones de poder que se puede desarrollar justamente en el diseño participativo, en el diseño de lo cotidiano, en el diseño de esta multidimensionalidad, ¿no? Y nos está planteando cómo hacerlo en forma transversal, cómo hacerlo desde experiencias concretas de campo. Sus reflexiones no vienen solo de una reflexión teórica desarrollada, separada de la práctica de campo, sino que justamente son reflexiones que van surgiendo de estos interaprendizajes que se dan en procesos participativos. Entonces, desde ese ámbito me parece muy importante lo que plantea, como quizás un cambio, ¿no es cierto?, de los comportamientos producidos a través de un proceso de reflexión crítica, aductiva en las cuestiones de género, pueden producir cambios en los espacios. Entonces nos remitimos a Alexander, ¿no?, entre el patrón de comportamiento y los patrones de espacio, y cómo esas cualidades sin nombre, esa cualidad relativa, debe ser construida con los actores diversos, y no solo plantea Lourdes la mujer como se suele hablar, sino les actores diversos que no son hegemónicos dentro del modelo de desarrollo. Entonces quería también aportar esa mirada que me parece fundamental y diferenciadora de otras profesionales que trabajan la problemática de géneros más en el área urbana y no desde la integralidad de la multiescalaridad, la multidimensión, y ligada a manejar procesos, métodos, técnicas y dinámicas de diseño participativo que obviamente no determinan, pero sí contribuyen
a esa necesaria reflexión crítica que Lourdes también lo plantea, no solo las mujeres aisladas, sino que la sociedad, estas interrelaciones de género, no de sexo, que han sido construidas históricamente, tienen que tener una forma de abordaje crítico, reflexivo, de interaprendizaje desde el campo para poder ser transformadas, porque eso se transforma entre todos. Entonces, les dejo la palabra para las preguntas que pudieran haber. Sí, si alguien desea, a lo mejor, porque luego es medio difícil verlos a todos, si nos anotamos en el chat para la participación, estaría perfecto, así no se nos escapa nadie. Manos levantadas. ¿Hoy no tienen ganas de platicar o qué? Bueno. Entonces, Ismael, Georgina. Ismael. Vas, Ismael. Hola, voy. Sí, recién me faltaban 10 minutos para terminar de ver el video que mandaron, por eso llegué tarde también. Entonces, perdón, no es una pregunta muy organizada, pero es la pregunta que tengo, porque justo ayer estábamos conversando con un colectivo que trabaja sobre ciudades feministas, acá en Uruguay, en Montevideo. Y estábamos hablando sobre lo que pasa cuando se hacen intervenciones por parte del Estado sobre espacios públicos y se están renovando un montón de plazas, ¿no? Plazas públicas. Entonces se pone una cancha de fútbol, se pone un lugar de calistenia para hacer ejercicio y jueguitos infantiles. Todo separado, queda clarísimo por usos convencionales que la cancha de fútbol es para hombres, ¿no? La calistenia queda del otro lado de los juegos infantiles, entonces si una mujer va con los hijos no puede hacer calistenia porque los hijos quieren ir para otro lado, ¿no? Es como que se genera eso que creo que se manejó bastante en el video que se mandó, de cómo se construyen espacios que reproducen los estereotipos de género. Entonces ahí nosotros conversábamos ayer con este colectivo de, bueno, ¿qué pasa que el fútbol se sigue asociando, ¿no? Por esta cuestión de reproducción de género a lo masculino? Porque el espacio no está abierto a las mujeres, ¿no? Y decían, no, las mujeres no se animan a jugar, siempre está ocupada por hombres. Entonces yo me preguntaba, en términos de estas instancias posibles de diseño participativo, ¿qué pasa cuando los espacios ya están instalados de esta forma, en este modo de reproducción, que apuntalan la reproducción de los estereotipos de género, pero que son pasibles de ser deconstruidos, ¿no? Y cómo se puede trabajar desde el diseño participativo para que lo que ya está tenga como un proceso de andamiaje para cambiar un poco el uso de lo que ya está. No sé si me expliqué bien, sí, pero por ahí va. Bueno, yo creo que aquí sí tendríamos que ver que no necesariamente tenemos que cambiar los espacios exclusivamente para hombres y mujeres, para niños y niñas, sino que la misma cancha puede servir también para las mujeres. Creo que en este caso hay una parte en donde el proyecto tiene que formar parte de una política pública, de una serie de programas que hagan que la gente vaya deconstruyendo estos roles y que vaya transformándolos. Voy a poner un ejemplo. Una de las condiciones es que no se hace un análisis para el diseño a partir de las mujeres y de las actividades que realizan las mujeres que de alguna manera has mencionado. Por ejemplo, la seguridad, ¿sí? Si no es que todos los demás grupos no sean sujetos a inseguridad, pero es obvio que la violencia se ejerce mayoritariamente a las mujeres en sus diferentes calidades, ¿no? Las ancianas, las niñas, las adolescentes, etc. Y también pensando que cuantitativamente somos más del 50% de la población. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la cancha
Uno es que también haya la utilización para las mujeres, ¿sí? Que también ya hay equipos y que entonces no se deje. Y en esta visión de la seguridad es que un espacio, mientras más se use durante el día, es más seguro, sin que se tenga que hacer una inversión. Entonces, si, por ejemplo, para las mujeres se usa en la mañana o a mediodía y en la noche para los hombres, tenemos el uso constante que además nos da una rentabilidad social, porque la inversión que se hace no es para que se use solo los fines de semana, sino que estaría ocupada todo el día. Puede ser que la cancha también se proponga que se haga ejercicio para las mujeres y los hombres adultos mayores durante la mañana. Puede ser que también saliendo de la escuela, del colegio, a mediodía, haya entrenamiento para niños y niñas en el juego de fútbol. Y no tienes que modificar el espacio, solo tienes que generar a partir de programas la inserción de los diferentes grupos. E insisto, y ahí tendríamos que tener que se está obteniendo rentabilidad social, que se está ganando seguridad sin tener que pagar policías o cámaras de seguridad, porque el uso se está dando durante todo el día y que además se está teniendo la participación y la inclusión en ese espacio, ¿no? Y no hemos modificado nada. Sí, lo mismo sería que yo he visto, sobre todo cuando, bueno, que iba con mi hijo estaba jugando y no había un lugar en donde te sentaras. Porque, bueno, a cierta edad los llevas, pero pues tú, ¿qué haces? Como mamá, ¿qué haces? No sé, ponerte a leer o algunas se pondrán a tejer o a platicar y sin embargo no hay una sola banca. Ahí lo único que se necesita es poner una banca o un árbol, también tiene que haber sombra, para que puedas estar y que no solo se dé la atención al niño o a la niña, sino también teniendo en cuenta que las mujeres son las que realizan la actividad del cuidado, ¿no? No sé si te contesté. ¿Sí? Bueno, yo no sé si haya más preguntas. Francisco Espinosa. Francisco, sí. Hola Lourdes, qué gusto verte. Te mando un abrazo tototote desde aquí y realmente creo que este tema es muy profundo, ¿no? Y creo que nos puede llevar, o afortunadamente nos tendría que llevar, pues, nos tendría que dejar muchas tareas, muchas cosas que reflexionar. Yo siempre que atiendo el tema de género, hay para mí un libro de cabecera que creo que es fundamental que lo vayamos detonando hacia todos los actores sociales, hacia todos los escenarios. Este libro es un libro de Ray Eisler, que se llama El cáliz y la espada, que seguramente conocen, Sí. La mujer como fuerza de la historia. Y me parece que aquí lo que devela es que efectivamente, como bien mencionas en la plática, las ciudades no están hechas para socializar, no están hechas están centradas, digamos, a la cuestión de la producción y además en el sentido de la acumulación y del ejercicio del poder, dirigidas hacia el consumo, y me parece central cuando hablas de fortalecer la escala barrial, porque Ray Eisler tiene una parte en su libro que para mí me hace mucho sentido cuando plantea por qué no existen grandes construcciones dirigidas a diosas, ¿no? O a un sentido femenino de la divinidad. Y lo que ella plantea en su texto es que simplemente lo sagrado no está en el cielo, lo sagrado está en la tierra, porque la tierra da la vida.
Entonces, por tanto, lo que ella habla es de que durante todo el periodo neolítico no hubo necesidad de hacer grandes pirámides o grandes construcciones a algo sagrado, porque lo sagrado no estaba fuera del mundo, ¿no? Entonces, por tanto, la idea que arrastramos de lo divino, que tiene que ver con la construcción de pirámides, emergen justamente cuando se construye la connotación de un dios varón, ¿no? Entonces, con esto que es como su punto de partida, ¿no? Que cómo podemos analizar una sociedad no tanto por lo que tiene, sino por lo que no tiene. Y si no tenía eso es porque no hacía falta, porque no se concebía la noción del ejercicio del poder y de que este poder fuera, digamos, alimentado con una construcción magnánima, ¿no? Que diera cuenta de ello, ¿no? Entonces creo que bajo esta lógica, cuando se habla de la condición de género, creo que realmente, y bien lo planteas tú, hay que reivindicar una sociedad del cuidado, una sociedad que la acción de cuidar, no, si bien ha representado a la condición femenina, no sea subvalorada. Así es como yo lo observo, ¿no? Sí. Porque el cuidado, no, si bien es algo que connota lo femenino, no es algo que sea exclusivo de lo femenino. Y por otro lado, es una situación que ha sido subvalorada por la condición del dominio, de dominar a los otros, que es lo que se ha caracterizado hacia una concepción masculina. Y ella bien lo dice, o sea, si yo apelara a una construcción de una sociedad feminista, también me estaría equivocando, porque estaría colocando por encima, ¿no?, a una condición genérica sobre la otra. Y de lo que se trata es de que la connotación del cuidado apela a una relación más equitativa entre los diferentes géneros que puedan existir. Me parece, cuando tú dices, ¿no?, que los géneros, si bien es una construcción social, no solamente se connotan ciertas condiciones a la mujer, sino que estas condiciones están subvaloradas, mientras que las condiciones masculinas están sobrevaloradas, ¿no? Entonces, en una sociedad donde se favorece la competencia, el dominio de unos sobre otros, pues es obvio, ¿no?, que van a emerger los espacios de la competitividad, ¿no? Entonces, al apelar a la escala de barrio, se favorecen esas interacciones, y entonces estas rutas que tú señalas, ¿no?, que generalmente hacen las mujeres, de ir al mercado, de hacer ciertas tareas, podrían también, ¿no?, favorecerse digamos, en esa escala, no solamente en la exclusión de que esas actividades son de la mujer, porque ahorita bien lo decías, yo pensaba, ¿por qué tenemos que poner una banca para cuidar a los niños? Porque vivimos en una sociedad de la dominación donde hace falta vigilar a los niños porque están en riesgo, ¿no? Y están en riesgo igual que indistintamente sean niños o niñas, indistintamente sean jóvenes o muchachos o muchachas, viejos o viejas. Yo hablaba hace poco también, aquí tenía una discusión respecto a esta condición de marginalidad, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué es la marginalidad? Porque de pronto parece ser que la única condición que no es marginal es la del hombre varón de 25 a 40 años, siempre y cuando el hombre varón de 25 a 40 años tenga un trabajo y esté físicamente sin ninguna limitación. Porque si el hombre varón de 25 a 40 años tiene que usar muletas, ya entra en una condición de marginalidad. Si no tiene trabajo, entra en una condición de marginalidad. Entonces, efectivamente, con esta connotación, con este punto de partida, creo que hablar de género, no coincido en que no es hablar de lo femenino, sino hablar de como lo planteas tú, de el apoyo mutuo y de una escala que favorezca la interacción social en condiciones equitativas. Bueno, sí, Lourdes, estoy... si te parece, estamos... Lourdes. Sí, dime. Las preguntas de Chel y de Verónica Briceño
para que puedas tú reaccionar y pasemos a la otra dinámica en tiempo. Perfecto. ¿Sale? Puse de participar hace rato. Quería participar, Michelle. hacer un comentario con lo que se dijo. ¿Mm? Ah, no estás marcado. ¿Nos aguantas, Gustavo, por favor? Es que sobre las Vas, preguntas Lourdes. estas. Es Digo, sobre las perdón. preguntas estas. Perdón, como estas Sí, preguntas. pero ¿no? dejamos que sean los otros dos que pregunten, Gustavo, Itchel, y luego Lo que pasa Verónica, es y que si después preguntan Gustavo. otra cosa, nos vamos a salir del tema. Y como sabes, Digo, el tema. Por eso digo yo que convendría en ese punto, ¿no? De alguna manera. Lo que pasa es que no veo dónde levantar la mano, lo puse en el chat porque no veo dónde se levanta la mano aquí, por más que le busqué. ¿No? Yo doy mi lugar para el arquitecto Romero. No es el lugar, sino es que... vas, Gustavo. Bueno, lo que pasa es que aquí yo quiero comentar una cosa que lo quiero referir, además de lo que evidentemente está el fenómeno general de la desigualdad en la sociedad, en muchos aspectos, y uno de ellos en la cuestión de género. Veámoslo dentro del marco de nuestro trabajo de lo que es el diseño de los espacios, en este caso el diseño de los espacios colectivos. El diseño participativo necesariamente se enfrenta en la sociedad nuestra, en gran parte, a una cuestión de situaciones asimétricas, es decir, asimétricas de los diferentes participantes del asunto, ¿no? En el diseño. Porque si no, un poco se puede entender que, bueno, pues en cualquier proceso de diseño tomamos en cuenta las cosas de este tipo, hay que darles este asunto, no. Entonces, aquí partimos de una situación asimétrica, entonces, ¿cómo en el proceso de diseño participativo lo podemos trabajar? Y entonces, la primera cuestión, yo me acuerdo una cosa que me impresionó de Rodolfo Livingston una vez que estábamos en Cuba en un seminario, en el sentido que él decía, yo le doy la voz al que menos poder tiene. Es decir, ahí de alguna manera nosotros tenemos que, en el proceso de diseño participativo, tratar de igualar las situaciones de los participantes y evidentemente una de las cuestiones es el problema de género. Y uno de los problemas es que no se ha tomado mucho en cuenta las concepciones de toda la espacialidad y las situaciones de género, especialmente a las mujeres, y de lo que decía Lourdes, es decir, de los problemas de inseguridad, que es uno de los grandes problemas que teníamos en la sociedad, en ese sentido, en estas sociedades, ¿no? Inclusive el otro día Georgina en otras discusiones mencionaba cómo en Cuba pudo regresar en la noche sin ningún problema. Y yo también una vez en La Habana, en la zona del hotel donde estaba, caminaba totalmente oscuro a las 11, 12 de la noche y no tienes ningún problema. El problema es que es la sociedad. Y también, por ejemplo, una vez en la ciudad de Ginebra, una señora tenía un niño de 11 años y el niño andaba por toda la ciudad. Ese niño en la Ciudad de México no podría hacerlo. O sea, no es solamente la cuestión espacial, es también de la situación que existe. Bueno, pero yendo al problema de diseño, y entonces, volviendo a esta situación, ¿cómo nosotros podemos? Entonces, es precisamente el punto de cómo nosotros dialogamos espacialmente para discutir esto. Como dijo muy bien Lourdes, muchos aspectos no están en el campo de la modificación arquitectónica, urbano-arquitectónica, pero hay unas cosas que sí. Entonces, ¿cómo las discutimos? Entonces, aquí viene una primera cuestión que es el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos los pros y los contras de una situación existente? Es decir, ¿y cómo lo hacemos en el diálogo? Porque no solamente decir, no, sí vamos a discutir con la gente, pero ¿cómo lo hacemos? Y entonces, por eso están las teorías y los puntos. Yo sigo insistiendo, no es un problema de voluntad o de creencias en grandes teorías, sino hay que saber hacerlo en lo concreto. Entonces, lo concreto, digo, por ejemplo, yo genero opciones, digo, o hago una evaluación como la que hace un fiscal, como hace, ¿cómo se llama? Livingston, y entonces voy entendiendo y voy poniendo las cosas para ver cómo se pueden hacer las cosas y cómo se pueden cambiar las situaciones en caso de que, por ejemplo, una de las situaciones es cambiar físicamente, o sea, reordenar físicamente, como decía el compañero. En un momento dado, ese puede ser la decisión. Puede no serlo, pero si es la decisión que se llega en un análisis, entonces después decimos, pero ¿cómo le hacemos? Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo vendrán a los arquitectos a interpretar cómo se debe hacer? Que es lo que yo insisto, que eso es lo que es discutible. No, tenemos que hacerlo conjuntamente con los demás. ¿Para dónde movemos las cosas? ¿O qué hacemos con esta situación? ¿O abrimos más la visibilidad? O sea, todo ese tipo de cosas que nos permiten dialogar con los demás para diseñar. Yo insisto que aquí hay un punto que no se olvide. Porque inclusive ahora que veía yo el trabajo de los compañeros, ¿no? Se van mucho a la gran dimensión, sí es cierto. Y bueno, cuando hablan del diseño participativo, no mencionan nada, dicen, hicimos diseño participativo, hicimos cualquier cosa, pero no te dicen cómo lo hicieron.
Y una de las cuestiones es que los arquitectos tenemos que saber cómo hacer el diseño. Porque para la otra cosa, perdonen, hay muchos profesionales y mucha gente haciéndolo. Pero lo que hay muy pocos es haciendo diseño participativo, sabiéndolo hacer con todo ese tipo de cosas. Pero, Michelle. ¿Aló? Hola. Hola a todos. Un poco yo quería como plantear el tema de las asimetrías porque, y preguntar, así como concretamente, cómo se aborda o si existen experiencias que usted nos pueda como contar en cuanto a tener grupos todavía más diversos. Es decir, no es lo mismo que ser una mujer blanca, clase media, universitaria, como es mi caso, a trabajar con grupos que son mujeres, son de un grupo étnico más desvalorizado, por decirlo así, con una persona que tenga como en la cual recaigan más prejuicios, por decirlo así. Entonces, claro, cuando nosotros llegamos como profesionales, existen más asimetrías que superan solo la cuestión del género, sino que hay muchas otras cosas con las que hay que jugar. No hay una balanza, sino que hay varias balanzas que tenemos que jugar, ¿no? Entonces, un poco como si Sí, entiendo. Recomendaciones desde su experiencia a mi por decirlo así. Claro. Y lo otro también es diferencia cuando se abordan desde grupos profesionales solamente de mujeres, estos temas de género, o con grupos mixtos y diversos. Gracias. Sí. Escuchamos a Verona. Sí. Lourdes. ¿Qué? Sí, por favor. ¿Contesto? Bueno. Por favor, escuchamos a Verónica y cerramos el bloque. Sí. Bueno, No. Gracias. ¿Sí? ¿Siempre así? Ok, sí. Rápido. Sí, siempre bueno, ahí voy. Muchas gracias. Bueno, muy interesante el tema, por supuesto, y va vinculado un poco a estas asimetrías y también a si es realmente posible tener una arquitectura pensada en el género femenino, ¿no? Tomando en cuenta, pues, justamente el tema de que hay tantos tipos de feminismos, ¿no? Habemos tantos feminismos en el mundo que cómo se engloba entonces, cómo se inscribe el espacio femenino dentro de un territorio, ¿no? Dentro de la ciudad, dentro de la vivienda. Por ahí va mi pregunta, ¿no? Más como de manera concreta, ¿no? ¿Cómo es este espacio de la arquitectura femenina? Sí. Bueno, contestando la primera pregunta, mire, realmente para mí el diseño puede tener los mismos métodos y técnicas que el que se emplea para hacer un diseño sin enfoque de género. Porque en este caso no es conocer las diferentes teorías de género, porque nosotros no vamos a ser especialistas en género, sino como teniendo estos conocimientos podemos hacer que lo que se supone que los derechos humanos ya consideran como igualdad en las leyes y en los convenios internacionales, lo llevamos a la práctica, es decir, a la acción, y eso sería la equidad. Y para eso se necesita que nosotros tengamos una posición, y aquí yo sí me iría primero ético-política. Si no tenemos una posición ética y política en donde reconozcamos que las mujeres, los transexuales, las niñas, los niños, todo lo que hemos hablado de diferencias de usuarios y usuarias, si no reconocemos sus derechos, las teorías
y los métodos y las técnicas no lo van a resolver, porque no vamos a tener esa sutileza que se requiere de interpretar las diferentes situaciones. Y aquí yo me apoyo mucho en una feminista crítica que es Donna Haraway, que ella habla del conocimiento situado. Es decir, cada una de nosotras vive una situación y es una situación diferente. Esta pregunta de que sí hay mujeres que son indígenas y que por ser indígenas son doblemente discriminadas, y obviamente tenemos que tener una visión de cómo vamos a insertar en el diseño, porque lo que van a requerir todavía es mayor que la agencia que tienen o la capacidad de acción que tiene una universitaria. Y también una mujer que vive en un asentamiento popular, aquí le decimos colonias populares, que vive en una colonia popular, también va a requerir toda una serie de espacios diferentes a los que tienen nuevamente las mujeres universitarias. A mí me preocupa que nosotros apliquemos una visión de género que sea universal, neutra, y que nada más, porque tenemos todas las teorías son eurocentristas, y esas teorías tienen parte, digo, del conocimiento y de las necesidades y de las acciones de Europa, pero aplicarlas acá no es lo mismo. Sí, realmente, de ahí que me interesa mucho que la visión que tengamos es esta del conocimiento situado. Porque en este caso, desde la visión de Haraway, sí tenemos que analizar la situación, que es lo que menciona Gustavo en el diagnóstico. Las situaciones son diferentes. Por eso también yo no hablo del método. Sí, aquí son los métodos y las técnicas. Porque a mí me tocó hacer vivienda en una zona de nosotros, en Zongolica, en donde fue un financiamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Nos lo planteé aquí en la Ciudad de México, preparamos todo el material para llevarlo, y llego allá y no hablaban español, hablaban náhuatl. Y entonces, ¿qué? ¿Mi método iba a servir? Pues no, realmente guardé mi material y ahí tuvimos que no improvisar, porque ya conocíamos métodos y técnicas. Ahí, ante esa situación, tuvimos que implementar técnicas diversas que nos dieran la posibilidad de comunicarnos no solo con las mujeres, porque era vivienda, no solo con las mujeres, sino también con los hombres, que eran los que la iban a construir. Realmente, entonces, también en esta visión, por una parte está la situación que cada una de nosotros vive, y la vive de manera diferente, pero esa situación es interpretada desde el arquitecto. Es decir, esa situación, en la realidad, nosotros la interpretamos, porque también, por eso, insisto, tenemos que tener una posición ética y política. Las teorías en sí, pues, digo, aunque las conozcamos, si no queremos o no reconocemos que tienen el derecho, pues no van a funcionar. E insisto, las situaciones, por ejemplo, acá, hablando del feminismo y de lo que puede ser la arquitectura feminista. Yo trabajo con mujeres de colonias populares. Allá hubo una experiencia en donde, bueno, una mujer que ahora es senadora o diputada, ella llevan con una ONG, van y les transmiten esta visión del feminismo. Un feminismo que buscaba que tuvieran acceso a las posiciones de poder. Las mujeres en las colonias populares es una organización que está luchando y que obviamente tiene grandes aportes, pero está luchando por necesidades básicas, por leche, por
agua, por acceso a financiamiento, por transporte público, y las mujeres estas las acusaron de reproducir esta dominación patriarcal porque las consideraban antifeministas. Para mí son más feministas que ellas y que nosotros, porque las situaciones a las que se enfrentan ellas son de una dimensión mayor en cuanto a la discriminación. Entonces, el luchar por la leche barata, pues les llevó a organizarse, les llevó a reconocer que ellas podían tener capacidad de decisión, que ellas podían transformar una situación. De hecho, hicieron la coordinadora regional de mujeres dentro del movimiento urbano popular. No duró mucho porque, insisto, también ellas aprovecharon un financiamiento internacional y realmente tuvieron que volver al mixto. De ahí que desde mi punto de vista, el feminismo pensado como solo la mujer, realmente en estos grupos no tiene cabida. ¿Por qué? Porque ellas saben que lo primero que tienen que luchar es por tener el reconocimiento de sus maridos, de sus hijos y de las primeras autoridades a las que se enfrentan, que son los maestros, los sacerdotes, etc. Pero ellas aprenden, por Dios, y las luchas que dan realmente, insisto, son mucho más, podríamos decir, de transformación que las que podamos dar nosotros al interior de la universidad. De ahí que esto, yo no creo que haya una arquitectura feminista, ni creo que también las mujeres, en este caso, tengamos más capacidad de hacer una arquitectura cercana a las mujeres o de género. Realmente yo creo que es histórico, hay arquitectos que han hecho vivienda sin tener estas teorías de género, pero que han reconocido que la vivienda en su uso mayoritario es para la mujer y que buscan que los servicios, que el poder cuidar a los hijos tenga una visión más estructurada desde el diseño de los espacios que el hacer nada más los espacios de acuerdo a una tipología. Y en este sentido, sí creo que realmente sí tenemos, bueno, en mi caso y con los integrantes que trabajo, sí tenemos una visión de que realmente tenemos que situarnos en la posición en que se encuentra la mujer con la que estamos trabajando. Bueno, y no solo la mujer, insisto, para nosotros, y eso también lo hemos tomado del feminismo, pero del feminismo negro, ¿no? Si realmente esta categoría de análisis de la interseccionalidad, es decir, el que hay toda una serie de factores que son estructurales algunos y otros son políticos y construidos, en donde, por ejemplo, los estructurales, si la mujer nace pobre, ya desde que nace ya tiene una discriminación, además de la de mujer. Pero si además nace con una discapacidad, pues ya tiene mayor. Y entonces a esto se integran las limitaciones o las discriminaciones políticas sociales, ¿no? El hecho de que sea negra y entonces, bueno, el racismo, o el hecho de que en el caso de nosotros tengamos un enfoque capacitista, en donde hace rato mencionaba Francisco, de que esta visión capacista, de que creemos que todo lo que diseñamos es para usuarios y usuarias normales, ¿no? Que no tiene ninguna diversidad funcional. Y todo esto se va integrando en esta visión interseccional, que es lo que nos da la diversidad. Y la diversidad
es lo que no existe en la arquitectura y en el diseño tradicional. Y creo que desde ese punto sí tendríamos que considerar que el método así neutral, único, no existe, porque si no, no estaríamos incorporando a todas. Si existe, nosotros tenemos una propuesta. Nosotros tenemos una triada en donde hacemos una integración de métodos cuantitativos, cualitativos y participativos. Por ejemplo, podemos utilizar las estadísticas, la misma dimensión de los espacios, la densidad, etcétera, como métodos cuantitativos. Como métodos cualitativos, podemos utilizar cartografía social, observación participante, y como métodos participativos podemos usar el taller. Pero, digo, esto lo vamos manejando de acuerdo a la situación. Digo, hay veces que usamos o prevalece lo cuantitativo, otras veces lo que entramos es por lo participativo, por la experiencia de la gente, pero no hay el que yo diga se va del 1 al 10 y ya con eso se solucionó. Realmente cuando nosotros enseñamos los métodos en los cursos que damos, siempre les decimos a los alumnos, por primera y a la mejor por única vez en su vida, van a tener este método del 1 al 10. Por ejemplo, el que mencionó Gustavo, el método Livingston. Bueno, pues sí, se los enseñamos del 1 al 10. Pero aplicarlo siempre del 1 al 10, cuando muchas veces les dan a ustedes 3 meses para que hagan la obra, no el diseño, la obra. Pues no, entonces a lo mejor aplicamos del 3 al 6 y punto. En fin, realmente cada situación está interrelacionada con muchos factores. Puede ser el tiempo, que ustedes tengan un tiempo determinado, pueden ser los recursos. Sí, por ejemplo, hay un curso, bueno, hay una técnica que es la caminata exploratoria, que por ahí mencionaron a un grupo catalán, una guía, me imagino que ha de ser el colectivo Punto 6, y con ellas hemos trabajado esto de las caminatas exploratorias, y pues sí, las podemos hacer, pero muchas veces puedes hacer una, o puedes hacer 2, depende de cuántas personas puedas pagar o cuántos voluntarios tengas, de qué tiempo dispones, de qué nivel de participación y organización sea la comunidad con la que estás trabajando, de cómo te vas a integrar a los programas o a las políticas que ya existen. Entonces, sí depende, y uno tiene que evaluar todos estos factores para ver cómo los va a utilizar y sobre todo, bueno, de ahí sí un poco discrepo aunque el curso es de diseño, el diseño es solo una etapa. Y en el caso de nosotros, lo que nos interesa es la construcción, es la producción. Entonces sí, realmente el diseño es importante, pero al final a la gente lo que le importa es la construcción, ¿no? Bueno, no sé si contesté. Gracias, Lourdes. Si les parece, por el tiempo, nos habíamos dado media hora para esta etapa, ya casi son las 5 de la tarde, se nos va volando el tiempo. Sugeriría que entráramos al trabajo de grupos. Entonces, ahí como nos vamos a las salas, ¿verdad, Mariana? Bueno, en primer lugar quería agradecerle a Lourdes por realmente impresionante tus aportes, tus miradas. Por suerte en este curso el diseño participativo se va enhebrando con el proceso de producción y gestión social del hábitat
desde las primeras percepciones, la construcción, la evaluación y la reutilización. No hay una mirada fragmentada como una etapa del diseño, sino que justamente es un diseño amplio. Pero para cerrar tu exposición, es cierto que no hay un método. Nosotros pensamos que hay siempre tanto el método, las técnicas, las dinámicas responden a un enfoque metodológico que sí es complejo, sistémico, abierto, interactivo, ¿no es cierto? Eso es un aspecto a considerar y que es central. Por lo tanto, lo que nos nutrimos de los métodos en realidad son estas experiencias que te sirven para saber qué es lo más adecuado, cuándo y cómo articularlos, ¿no es cierto? Y también pensar no solo las técnicas tienen que ser participativas, sino que hay técnicas que son absolutamente quizás formales de los campos cuantitativos o los campos cualitativos tradicionales, pero que usadas de una manera diferente nos permite establecer este gran desafío que significa cómo hacemos un diálogo para no interpretar desde nuestra propia heurística humana, desde nuestra propia visión, sino que generamos en ese diálogo interaprendizajes que permitan transformarnos y transformar en ese juego de la interacción, ¿no? Y te cerraría con una pregunta quizás al revés de todo lo que se dijo, porque se habla mucho del urbanismo feminista, no femenino, feminista, y lo mismo, arquitectura feminista no se habla, ¿no? Como si fuera que solamente en el plano urbano podríamos tratar esto. Yo pregunto, ¿se puede hacer, doy vuelta a la palabra, ¿se puede hacer diseño participativo y planeamiento participativo urbano con enfoque de géneros, no de género, no solo mujer? Sí, claro, no es sinónimo. Si no sabemos, si no tenemos formación en procesos de diseño participativo. No, no. Ahí está. No. Mira, yo participé ahora en la actualización de los lineamientos para la planeación urbana municipal. Y aunque sí logré que se pusiera perspectiva de género, pero quedó fragmentada porque se puso perspectiva de género y grupos vulnerables. Claro. No, esa fragmentación porque ahí prevalece esta visión patriarcal y heteronormativa. Pero yo creo que si no se ve desde la participación, porque no tenemos un conocimiento, si no hemos tenido este bagaje, porque nunca se han sido considerados, tomados en cuenta. Entonces yo creo que es fundamental, ¿no? Y es lo mismo en este caso, que no nada más tiene que estar dentro de las políticas y las leyes, si no hay los profesionales que tengan este enfoque para que puedan desarrollarlo, ¿no? Entonces, sí se requiere una transformación, como tú siempre señalas, multiescalar, multidisciplinaria e interactoral. Si no, van a ser pegotes, ¿no? Fragmentos ahí. Exactamente. Y también rescato esta cuestión de que el feminismo no es femenino. No. Feminismo busca justamente tratar de romper estas desigualdades que no casualmente es un modelo de desarrollo en el cual el varón no hegemónico, como vos nombrabas, mujer con alguna discapacidad, con alguna etnia, cada vez es más la desigualdad y la inequidad, y que esas voces, no solo las voces, sino que hay una inequidad epistémica y una inequidad en el acceso a cosas de todos los niveles sociales, porque también dentro del plano académico, las mujeres somos muy poco citados, aunque somos las que, muchas veces somos las que escribimos, por una cuestión casi mágica, nunca somos citadas. Hay una inequidad epistémica tremenda y además también colonial, ¿no? Claro, suena mejor claro. algún autor varón, digamos, europeo, pero no las mujeres. Entonces,
Es todo un proceso de transformación y lo que quería dejar bien en claro, que cuando se habla de urbanismo feminista, que es lo que más se ha hablado, no de la arquitectura participativa, arquitectura feminista, no se puede abordar si no se conocen profundamente un enfoque metodológico, métodos, técnicas y dinámicas, Claro. pero sobre todo esta concepción política en la cual sabemos que somos dependientes de un modelo de desarrollo el cual le es funcional esta división de roles y esta forma en la cual funciona esta sociedad. Entonces, por eso, como coincido con vos con la dimensión política, metodológica, métodos, técnicas y dinámicas que obviamente tienen que ser situadas. Claro, De ahí la importancia, por ejemplo, Alexander siempre habla que el banco no es el banco, sino un banco de la plaza, ¿no es cierto? Claro. De unas personas. ¿Por qué? Porque hay este patrón de comportamiento y este patrón de espacios que permanentemente interactúan. Entonces tenemos que identificar esas condicionantes de uno y otro y sobre todo en los aspectos de interculturalidad, género y sustentabilidad, donde hay conceptos complejos, hay que abordarlo desde estas otras miradas más sistémicas, complejas, que hablan de las ideas y del intercambio y de la posibilidad de crecimiento, digamos, en una mirada diferente, en una mirada transformadora de esa realidad. Entonces, bueno, nada más para cerrar con la relación con el diplomado del tema de diseño participativo y su importancia. Pero bueno, Lourdes, podríamos hablar horas. Te agradecemos infinitamente tu participación, porque siempre es enriquecedora y con ella dialogamos y no podemos parar. Ayer, la otra vez decían de María Elena Recio, que tal vez la conozcas también en Cuba. Sí, claro, también, claro que sí. Bueno, con todos estamos dialogando y bueno, nos pasaríamos horas con cada una de ustedes. Así que muchísimas gracias y bueno, te agradecemos tu tiempo y vamos a pasar entonces a trabajar en grupos. Pero espérame tantito, yo quiero hacer una cosa, porque Lourdes dijo algo que me parece muy importante tener esta cuestión de aclaración. Lourdes dijo que lo importante, que a la gente le importaba más la construcción que el diseño. Aquí hay una cosa que hay que aclarar. El diseño participativo tiene varias dimensiones. La primera de ellas es que está articulado al todo, desde que se inicia la demanda hasta que se termina, inclusive se ocupa, es decir, tiene que ver con todo, pero tiene también una particularidad, que es la parte en la cual se configura la propuesta. Y ese es el papel específico, que con esa configuración de la propuesta se pasa al proceso de construcción, que también es parte del proceso de diseño participativo, porque si no, pareciera ser que estamos dividiendo, diseñamos, y claro que lo que a la gente le importa, claro que a la gente lo que le importa es conseguir el resultado material, pero sin un proceso de diseño participativo, esto puede ser, yo siempre lo he dicho, y nos ha pasado con el movimiento urbano popular en nuestro, que decir que yo decía, tenían arquitectos, y tenían arquitectos políticamente muy avanzados, pero arquitectónicamente muy atrasados. Y entonces, aunque había un proceso de producción participativa en general, a la hora que entraban los arquitectos, que no sabían hacer diseño participativo, sino a pesar de su posición política de vanguardia y que no sabían hacer diseño participativo. Entonces, de nuevo, volvían a hacer cosas que después surgían una cantidad de problemas con la gente. Entonces, por eso yo quiero aclarar esta cuestión. Es decir, no es tan sencillo decir, no, nos importa todo, pero todo está articulado, pero también hay especificidades. Y la especificidad del diseño es la que yo insisto, porque hay muy pocos arquitectos que saben hacerlo. En cambio, hay muchos arquitectos que sí están metidos en el proceso de producción social del hábitat y lo hacen, pero si no tienen esto también es un problema. Por eso yo insisto mucho en esta cuestión, ¿no? Y a las pruebas me remito, ¿no? De alguna manera. Entonces yo creo que por eso tenemos que verlo también, en esta doble integral, en la integralidad y en la especificidad. Hay una participante, Laura Victoria, que dice que en 20 segundos hacen comentarios, pero quería comentarlo. O sea, no sé si estás ahí y podés habilitar rápidamente tu micro. Sí, aquí estoy. Gracias, voy a ser muy breve. Solo quería retomar lo que dice Lourdes y muchísimas gracias porque me parece brillante respecto de la interseccionalidad y me interesaba mucho
que supiéramos cómo se acuñó la técnica, la idea de la interseccionalidad en las técnicas, ¿no? En esta idea, porque además es una historia muy bonita. Es un colectivo, efectivamente, de mujeres negras en Estados Unidos en los 60s, que van a fábricas y a centros de trabajo que se anuncian como progresistas porque contratan negros y mujeres. Y entonces públicamente aquí hay negros y mujeres, somos el futuro. Y estas mujeres negras van y observan la fábrica y dicen, espera, tú tienes hombres negros como obreros en tu fábrica y mujeres blancas como secretarias y como recepcionistas. Pero no hay espacio para las mujeres negras. Aquí hay, y para un montón de diversidad, pues, pero ellas hablaban desde su lugar y decían, yo aquí veo dos tipos de personas, efectivamente son incluyentes en tanto que contratan negros y mujeres, pero hay toda una diversidad de cómo eso se cruza que no está entrando. No hay espacio para las mujeres negras. Y cuando, incluso desde nuestra buena interpretación de ser incluyentes, muchas veces excluimos a esa diversidad y no nos alcanza a ver toda esa complejidad y todas esas múltiples capas de que no es lo mismo, y no voy a repetir lo que ya dijo la doctora Lourdes porque lo hizo excelente, pero no es lo mismo ser mujer que ser mujer negra, y no es lo mismo ser mujer negra y anciana que no serlo, ¿no? Se superponen todas esas desigualdades y violencias. Y eso quería decir, solo el ejercicio muy bonito era observar las fábricas. Gracias. Sí. Gracias por... Bueno, y Gracias, para que no Laura. sea menos y se sienta, para que no sea menos y no se sienta discriminada por ser varón, Pablo Bruno, también muy brevísimo tu comentario. A eso iba solamente para marcar que está Pablo y está Beatriz. Bueno, brevísimo. Vamos más. Nada, agradecerle a Lourdes y agradecerle a todo el grupo de organizadores por este espacio, por este debate, está buenísimo. Y lo que quería también manifestar era también pensarnos cada una en nuestra feminidad, o sea, así como tenemos una posición ético-política cuando uno va a hacer diseño participativo, bueno, también reconocernos y explorarnos cada uno el tema de nuestra propia feminidad, digamos, pensando en esto de los cuidados y de los afectos, digamos, que también tenemos que estar dispuestos a vernos hacia nosotros mismos. Sobre todo los varones, que estamos tan atravesados por los mandatos del patriarcado, que también es una carga pesada, o sea que el patriarcado a nosotros también nos pesa, no es solamente a las mujeres, este mandato de frío, de rígido, y también tenemos que internamente pelear contra eso. Y me pasa ahora en un trabajito que tengo que hacer en un barrio popular, unas veredas, diseño de veredas, y hay un grupo obviamente participan los vecinos, y está el cemento contra los jardines, digamos, vereda verde o vereda de cemento, y ahí parece una cosa menor, pero creo que en este siglo, que es el siglo de la mujer y de lo femenino, que nos atraviesa todo, no podemos ir metiendo cemento. Así que bueno, quería comentar eso muy brevemente. Gracias. Gracias, Pablo. Está Beatriz, por favor. Beatriz Pedro. Yo lo que quería hacer una mención pequeña. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Quería hacer una pequeña mención a lo siguiente. Efectivamente, el patriarcado nos atraviesa en el sentido de agudizar todas las diferencias y jerarquizarlas entre los hombres y las mujeres, entre las clases sociales, entre las etnias, entre la discapacidad y la salud, entre las edades. En ese sentido, todo está atravesado. Y en cada sociedad, a su vez, como las clases sociales no son solo dos, son muchas, en ese sentido también tenemos que mirar cómo se expresa esto atravesadamente en la mayoría. Yo quiero mencionar el ejemplo de Lourdes, porque en Argentina se generó un colectivo que iba estudiando a todas las profesionales que habían desarrollado, diferentes arquitectas y docentes,
que habían desarrollado propuestas y desde su propia, no desde el feminismo, sino desde su propia tarea, y estaban absolutamente ninguneadas. Y entonces se hizo una jornada para subirlas a Wikipedia. Y a mí me tocó subir a Lourdes, de la cual yo no sabía ni que existía. Y me emocionó enormemente conocer todos sus aportes desde el autogobierno hasta la fecha. Y dije, mira vos, si no hubiéramos hecho esta acción, éramos 25 arquitectas de Buenos Aires, todas con una computadora y con alguien que nos instruía cómo subir a Wikipedia, porque si no, no lo podíamos hacer. Y entonces fuimos subiendo estos ejemplos. A mí en ese sentido me parece que cuando Mariana dice que las mujeres no se las reconoce, ni se las menciona, hubo que hacer esta acción para que nuestra Lourdes, la que está en esta reunión, pudiera estar en ese lugar que yo no le tengo ningún respeto, pero no importa, ponerle que sea el espacio donde hay que estar para existir en este mundo. Eso quería contar. En ese sentido fue una llegada a Lourdes sumamente emocionante y sorprendente para mí. No, y gracias, porque no me reconocí. No me reconocí ahí. Gracias, No, gracias. realmente Lourdes, excelente todo, muchísimas gracias, siempre humilde y es una persona que aporta muchísimo a esta disciplina y sobre todo en la parte ética, humana y política con un gran compromiso de vida. Así que muchísimas gracias. No, a ustedes por haberme invitado. Y para mí también es muy productivo porque me refresca enormemente escuchar sobre todo a la gente joven, ¿no? Para mí es un gran aprendizaje. Gracias. Gracias a ti. Bueno. Aprendiendo, nos Lourdes. vamos, Muchas nos gracias. vamos a los grupos. Sí. Sí, por favor. Narciso, ¿está contemplado el grupo El Salvador? Gracias, Vela. Mariana, son las 6:42. Dime qué nos sigue. Yo quisiera en plantear futuro una cuestión, común. ahí no es muy corto también en ese sentido. Miren, el tema, yo creo que inclusive no es un tema de vivienda. Es muy difícil haber entrado sobre un tema de vivienda. Yo creo que ahí en el caso de los seris, el gran tema es qué está pasando en esa sociedad, qué está pasando con ese proceso de choque ahí que se está dando, en el cual la vivienda es una manifestación de un problema de imposiciones. Entonces yo creo que ahí, como decía Mariana, es un problema antropológico, es decir, ¿dónde está? Yo me preguntaría, tratar de entender dónde están los problemas o los conflictos. Yo no creo que sea el problema de la vivienda. El problema es que les dieron un dinero para hacer vivienda y va a suceder lo mismo que lo anterior. Difícilmente van a poder responder en esa cuestión. Yo creo que ahí hay este grave problema de toda esta cuestión de rompimiento de un proceso, de un grupo al que los metieron en otra dinámica. Bueno, volvemos a la Asamblea General. Bueno, hemos tenido nosotros en nuestro grupo 3 casos muy interesantes. Vamos viendo que ya están pensando en las técnicas, en cómo se insertan dentro de los procesos de producción y gestión social del hábitat, cómo eso nos puede ir llevando a los diseños y demás. O sea, para concluir, digamos, creo que hay que seguir profundizando y que en esta semana, antes de entregar el trabajo final, creo que se llevan varias ideas en las cuales podrán ir pensándolas más, ajustándolas más, pero bueno, veo que van aplicando los elementos que le hemos planteado. Y bueno, les recomendaría, bueno, el trabajo final es individual, pero tomen los trabajos que ustedes están haciendo, traten de cada uno dentro de su disciplina, darle una mirada especial, pensar mucho más quizás en una de las técnicas que ustedes estén pensando hacer, traten de identificarlo con qué método de diseño va acompañando eso, y cómo se insertaría dentro del proceso de producción y gestión social. Por ahí, porque bueno, es diverso, no sé de los otros grupos si tienen alguna conclusión de las otras salas que estuvieron trabajando, cómo fue. Sí, si quieres,
así mini, ¿no? Algo, Beatriz aportaba dos consideraciones que me parecen importantes en el sentido de decir que los 4 ejercicios que se presentaron no resultan exactamente comparables con el barrio intercultural, en tanto el barrio intercultural tiene 14 años de trabajo y los ejercicios presentados son ejercicios cortitos. Nos dio tiempo también para pensar en que la segunda consideración de Beatriz refería a que los 4 ejercicios presentados vienen del mundo indígena, de comunidades originarias. Entonces, estaba escuchando también que se estuvo hablando de los seris, entonces es otra comunidad indígena que valdría la pena reconocerlo como una referencia simbólica de toda nuestra América Latina, de cómo estas comunidades, a pesar del tiempo, por eso siempre su bandera tiene 5 puntos, se colocan al centro y a partir del centro miran el mundo. Entonces el mundo es el de ellos, no es el de nosotros, y es un asunto de sensibilidad fundamental para poder entender cualquier planteamiento de trabajo con este tipo de comunidades. A partir de eso también, de los 4 trabajos presentados, nos dio oportunidad de referir al distingo entre la producción social de vivienda o del hábitat y la producción y gestión social del hábitat. Yo creo que además de cómo había está estructurado esta parte del trabajo, también es importante incorporar la variable conceptual para poder hacer una reflexión de que a final de cuentas el ejercicio en el que nos vimos involucrados tiene que ver con nuestras propias complejidades como actores y actores y gente que está proponiendo y gente que está pensando, en donde nos reconozcamos también en esta complejidad. Más o menos es el ejercicio. Cerró tu micrófono, Georgina. Sí, ya, ok, pero sí me escucharon, ¿no? Sí. Sí, Sí, ok. sí. En el más menos nos quedamos. Ya, pues ya ahí quedé, ¿no? Bueno, más menos. Yo lo que quería agregar, si me permitís, Georgina, Sí, es que claro, la verdad claro. que los trabajos han sido muy buenos y que el esfuerzo de integración de lo que se está estudiando me parece que es muy interesante. Y una de las cosas que estuvimos mirando es también el concepto en este sentido de producción y gestión social del hábitat. ¿Quién es el motor del proyecto del que estamos trabajando? Eso también lo miramos, en el sentido de cuál es nuestro rol y quiénes son el motor principal de ese proceso. Por eso yo hablo normalmente de proceso social, sería. ¿Y quién es el motor de ese proceso? En ese sentido, esa frase de algo no empieza cuando yo llego, ni se va ni termina cuando yo me voy, es una mirada interesante de recuperar. Me parece que ha sido muy buen trabajo en el día de hoy. Sí, coincido con Beatriz, realmente muy bueno, estamos muy contentos por el nivel de participación, por el tipo de preguntas, por el tipo de trabajos, realmente, bueno, hay que decirlo también cuando las cosas están muy, muy bien. Pero para la próxima semana esperamos más, porque sé que ustedes lo pueden hacer. Sí, porque bueno, yo creo ahora, para la semana que viene, se llevan todos los consejos, todas las visiones que hemos planteado, pueden rever lo que han visto en este capítulo y lo pueden estudiar. Y les digo, para aquellos que son de otras disciplinas, que quieran aportar también desde su visión algo en particular y también volverles a refrescar que el lunes empiezan los talleres estos que van a ser de ustedes, van a ser autogestionarios. Nosotros capaz que Bela o yo en algún momento participemos como participantes, iguales que ustedes, y queremos experimentar eso. Así que de vuelta los invitamos a esos talleres, los invitamos a que profundicen y a que sigan
haciendo estos trabajos que estamos muy contentos porque creo que estamos construyendo entre todos conocimientos muy interesantes. Así que, bueno, muy bueno para todos, muchas gracias, que pasen todos muy buen fin de semana, y el lunes... Feliz Día de la espero. Madre. Feliz Día de la Madre. Feliz Día de las Madres. ¿Cuándo? ¿Dónde? Mañana. Acá en Argentina, mañana. En Argentina mañana, sí. Muy Así bien. que... Felicidades Perdón, a las un mamás. pedido, Mariana. ¿Podemos precisar la consigna del trabajo que tienen que entregar de este módulo? ¿Podrías precisarlo de nuevo? Está en un escrito, está en un video, pero vuelta, Sí, como sí. sabemos que es esto flexible, porque nosotros no le queremos encauzar la tarea, pero sí le queremos que estén ordenados. Entonces, recuerden que es individual. Ustedes han venido haciendo todo un proceso colectivo. Ese trabajo que tienen, úsenlo, pero úsenlo, hagan una reflexión propia y profundicen ustedes en alguna de esas técnicas haciendo referencia a todo lo que hicieron en general. Y si hay gente de otra disciplina, bueno, que focalice en su disciplina cómo podría aportar con las técnicas, los métodos sobre eso. Y bueno, como recomendación general, ya saben, lo que siempre les planteamos. Estamos insertos en un proceso de producción y gestión social del hábitat, como dice Beatriz, bueno, ¿quién es el motor? ¿De dónde es? ¿De arriba hacia abajo, hacia arriba? ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué actores están ahí? ¿Qué actores se relacionan con eso? ¿Qué método podría llegar a ser el de diseño que nos podría ir orientando desde el mismo proceso diagnóstico? Porque como ustedes saben, va con todo el proceso articulándose, enhebrándose, y entonces nuestra técnica o nuestra cosa va a estar inserta en todo eso. Entonces nómbrenlo, pero desarrollen una técnica que es más concreto, más fácil para que ustedes lo puedan manejar. Y les recomiendo que lo hagan desde la profesión que tenga cada uno, cómo podría aportar. Y bueno, eso, creo que tienen mucho avanzado, así que van a hacer un muy buen trabajo. Solo denle una vueltita más a la técnica y relaciónenla. Acuérdense que todo es sistémico y complejo. Bueno, espero haber sido clara, bueno, pero no tengan problema en preguntar o ver si tienen alguna duda.